honor para nosotros acompañarlos en el encuentro de impuestos de IDEA y sobre todo en el primer panel, donde vamos a intentar, como decía Mariela recién, traer un poco de contexto, aprovechando que estos son 40 años de democracia que conmemoramos durante este 2023, tratar de traer algunas claves y poner un poco de perspectiva sobre la discusión que van a tener durante el resto del día respecto de las factores y variables políticas, sociales y económicas que nos trajeron hasta acá en estos últimos 40 años. Si les parece, arrancamos con Lorenzo. Lorenzo, vos nos trajiste algunas ideas respecto específicamente de la trayectoria económica que nos trajo hasta la actual estructura tributaria. Así que todo tuyo. Muchas gracias. Sí, así es. Bueno, muy buenos días a todos. La idea es un poco parafrasear a Ortega y Gasset cuando dice el hombre y sus circunstancias. Vamos a ver el esquema tributario y la macroeconomía. ¿Y por qué no la micro? Porque en la micro la padecemos, digo, los impuestos, las personas, las empresas tienen que pagarlos, pero la mayoría de los problemas surgen en la macro, los problemas fiscales, del sector externo, etc. Y eso va impactando, y lo vamos a ver en estos últimos 40 años, estos 40 años de democracia, va impactando en cómo ese esquema se va, diría, no sé si distorsionando, pero modificando por lo menos. Y sí, obviamente, la connotación negativa de distorsionar en el sentido de que cada vez se ha convertido el esquema en algo más complejo, que ha perdido los verdaderos incentivos que debería tener o las referencias de un sistema que funciona, digamos, de alguna manera bien. Y este es un poco el primer gráfico que les quiero mostrar, en el cual obviamente aquí no estoy agarrando los últimos 50 años, que es lo que está más de moda, en el cual el PBI per cápita prácticamente no creció, sino los últimos 40 años, desde el 83, incluido el 2023, con una proyección nuestra de equilibrio. Y vemos que el crecimiento fue bastante bajo, estamos hablando del PBI per cápita, ¿no? Es decir, la producción descontaba el crecimiento poblacional. Piensen que en la Argentina la población crece ahora alrededor del 1%, en el pasado un poquito más. ¿Y cuánto fue el crecimiento punta a punta en ese momento? Bueno, 0,7% del PBI per cápita anual. Es una tasa muy, muy baja. Piensen que hay países que crecen al 2, 3% en estos momentos. Y si agarramos el siglo XXI, con la irrupción de China y el despegue de China, estamos hablando de tasas de crecimiento del PBI per cápita incluso mucho mayores a la de la Argentina. Y también, cuando vemos este gráfico aquí de la derecha, podemos ver que lamentablemente el país que la región performa peor en términos de PBI per cápita también es la Argentina. Creció muy poco, fíjense, allá Chile, Colombia, Brasil. Brasil más o menos en torno a la media, con un crecimiento del PBI per cápita arriba del 1%. Y en el gráfico de la derecha se ven también las grandes crisis, ¿no? Quizás quiero marcar la hiperinflación, la crisis del 2001. Acá tenemos la pandemia, la cuarentena estricta, y ahora estamos en una situación claramente compleja. Y todas esas crisis en general han afectado el sistema tributario. Por ejemplo, hay una famosa ley de emergencia, 2001, 2002 también, otras, en que se han puesto impuestos que se suponía que eran de emergencia, ¿no? El impuesto famoso al cheque, que bueno, ya va para más de 20 años de vida y a esta altura podemos decir que lejos está de ser un impuesto de emergencia, ¿no? Por más que ha surgido así. Y en todos estos momentos, en todos estos vaivenes, en estas crisis, fueron impactando, lamentablemente, por necesidad, por urgencia, por emergencia, en el sistema tributario. Y, digamos, se han puesto parches sobre parches, sobre parches, sobre parches. ¿Y por qué? Porque lamentablemente la Argentina ha convivido con déficit fiscal y déficit externo. Son los grandes problemas de la Argentina. O el Estado tiene problemas de endeudamiento, ¿por qué? Porque tiene déficit, porque tiene que subir los impuestos pero ya no puede más, tiene que conseguir financiamiento que para colmo muchas veces coloca deuda en moneda dura, que después es mucho más difícil de repagar porque recauda en pesos, digamos, ¿no? En pesos argentinos, por lo menos hasta el 2023. Y no solo tenemos ahí en las barras rojas el déficit fiscal, esto incluye el pago de intereses. Fíjense, muy pocos años los famosos superávit gemelos los tuvimos a la salida de la crisis de la convertibilidad, a principios del siglo XXI, y nunca más tuvimos una racha de superávits. ¿Qué superávit? Es que, de alguna manera, en el plano fiscal es que el sector público está ahorrando, es decir,
está recaudando o tiene más ingresos de lo que gasta. Y en el caso de la cuenta corriente, si el país está produciendo más de lo que gasta en términos externos, es decir, si está exportando más o menos. Cuando hay superávit, estás exportando más de lo que importás. Y de alguna manera acumulás genuinamente divisas. Y todas estas crisis, insisto, también se traducen en crisis de financiamiento, particularmente las barras rojas, que es el déficit fiscal. Bueno, ¿y cómo se sale de eso? Con nuevos impuestos, con más impuestos. Impuestos excepcionales, impuestos que son supuestamente transitorios que no lo son. Y acá estoy solo tomando el resultado fiscal nacional. No es el problema en la actualidad, pero hubo en el pasado también muchos problemas con las provincias. O sea, el déficit fiscal consolidado, si le sumamos a Nación las provincias, aún peor. ¿Y qué hicieron las provincias? Más impuestos. Y ahí sí ya entramos en un cambalache. Porque muchas veces son impuestos que pero estás taxando lo mismo, ¿no? Algo básico, un solo impuesto para algo, no, 2 veces. Entonces, este es el trasfondo, ¿no? Y estos 40 años que tuvimos, y yo diría con esta ya casi 3 crisis de magnitud que no quisiéramos vivir, ¿no? Y obviamente no sabemos si va a ser peor que la del 89, peor que la del 2001, hoy todavía no lo es, pero hay riesgo. Bien, y aquí vemos un poco ya yendo, insisto, estoy tomando solo el sector público nacional, la recaudación tributaria nacional, pero digo, ustedes saben que además están las provincias, incluso las tasas municipales, los municipios. Y aquí vemos primero en línea roja el gasto primario y el gasto total del sector público nacional, que incluye el pago de intereses. Esa es la diferencia, entre la línea gris, que es el primario, y el total, que es el rojo. Fíjense cómo ha ido creciendo, sobre todo desde la salida de la convertibilidad, que también tiene que ver con una crisis social muy fuerte en la Argentina, con planes sociales, la aparición de una seguridad social más activa, pero básicamente por todos los problemas que se acumularon en la década anterior y que incluyó también mucha informalidad. ¿Y por qué hablo de informalidad? Porque esta de alguna manera es la presión tributaria sobre el PBI, pero sabemos que por lo menos 1/3 de la economía argentina está en la informalidad. Y cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la presión tributaria efectiva? Es decir, aquel que efectivamente paga. Bueno, estos ratios crecen significativamente, ¿no? Porque de alguna manera, cuando uno dice, bueno, tomo el PBI de la Argentina, estás dividiendo por todos, pero no, hay 1/3 de la economía que no paga, ¿no? Entonces es 2/3 lo que sí paga. Entonces esa presión es muchísimo más elevada en términos efectivos. Y obviamente, ¿por qué? ¿Por qué esta tendencia tan fuerte de crecimiento de la presión tributaria? Ya hemos hablado de los problemas que ha tenido el Estado en el pasado, los problemas de deuda, etcétera, los déficits gemelos, pero también está obviamente asociado a esta expansión muy fuerte del gasto primario, a pesar de que hemos tenido déficit, la recaudación, a pesar de que la recaudación ha crecido fuertemente en términos del producto, sin embargo todavía tenemos déficit y problemas de deuda, sobre todo en el sector público nacional, que es lo que hace en última instancia al frente tributario. Y un poco esto con lo que quiero concluir es que toda esta situación, estos desequilibrios macroeconómicos, insisto, hay muy pocos países en el mundo que han tenido 3 grandes crisis, ¿no? No solo la Argentina en estos 40 años tuvo muchas recesiones, sino yo diría que, incluyendo esta, 3 grandes crisis, ¿no? Como les decía, hiperinflación, salida de la convertibilidad, y bueno, no sé cómo llamarlo a esto, a la situación actual, pero también una crisis de envergadura. Y todo eso hace que, obviamente, el esquema tributario se esté modificando todo el tiempo y muchas veces tomando decisiones de emergencia, y cuando uno hace las cosas por urgencia, en general no está pensando en el todo y en el mejor esquema tributario posible. Bueno, ¿cuáles son algunos de los problemas? Bueno, tenemos muchos impuestos, una infinidad de impuestos, insisto, y estoy hablando solo de los nacionales, ¿no? Peor si sumamos provincias y municipios, pero hay muy pocos relevantes. Hay 5 impuestos que prácticamente explican el 90% de la recaudación nacional. Entonces, sumamos muchos impuestos, pero no, en términos de eficacia no está bueno fiscalizar un montón de impuestos cuando vos podés concentrar quizás en menos, pero poner el énfasis en esos impuestos para recaudarlo mejor. Y además, todo lo engorroso que se hace a nivel de empresas o individuos, pagar un montón de impuestos que recaudan muy poco, bueno, etcétera, etcétera. Ante la emergencia, esto lo hemos visto, se crean impuestos que luego perduran, el impuesto al cheque, las retenciones. Muchas veces, además, los impuestos cumplen otro fin. No solo recaudar, sino, lo estamos viendo en la actualidad, con el impuesto país, o en el pasado con las retenciones, también después de la mega devaluación de la salida de la convertibilidad, las retenciones se hicieron para
que el traslado de la devaluación a precios sea un poquito menor en alimentos, bueno, también tenía un rol ahí, ¿no? Fíjese, un impuesto de emergencia que no solo tenía que recaudar para bajar el déficit, sino que además amortiguar un poco la suba de los precios internacionales. Entonces le estamos pidiendo un montón, ¿no? En la creación de ese impuesto, que además después se discute dónde se reparte. Bueno, la presión efectiva, esto ya lo dijimos, de quienes están en regla es asfixiante por elevada informalidad y también un círculo vicioso, ¿no? Cómo operar en la informalidad. Yo siempre recuerdo un doing business que le decían a las empresas pymes, las pequeñas y medianas empresas, bueno, ¿cuál era la presión fiscal relevante? Bueno, en Argentina era 105%, o sea, si una pyme en Argentina paga todos sus impuestos en regla, tiene pérdida, ¿no? Por eso se lleva más del 100% de la ganancia. Bueno, la distorsión de los impuestos es muy significativa para la actividad económica, ingresos brutos. Acá estamos hablando a nivel provincial, pero es uno de los peores porque es en cascada y afecta y doble taxa, etcétera. El impuesto al cheque. Siempre hablamos de crisis externa, nos quedamos sin dólares en el Banco Central, no es la primera vez. Bueno, ¿y cuántos impuestos tenemos a las exportaciones? ¿Facilitamos o no facilitamos? La mayoría del mundo no tiene muchos impuestos a las exportaciones. Bueno, nosotros tenemos muchos. Retenciones además cuando hay atraso cambiario. ¿Qué pasó con la salida de la convertibilidad? Teníamos un tipo de cambio real muy, muy alto. Entonces tenía sentido poner retenciones. Recaudás y morigeras un poco la presión de los precios. Pero después se hizo regla eso y con atraso cambiario seguiste pagando retenciones. Bueno, de tantos parches el sistema tributario fue perdiendo los criterios de eficiencia, progresividad, no distorsivos, evitar la doble imposición. Digo, todo lo que uno quiere de un esquema, de alguna manera se fue mutando y mutando para peor, para convertirse finalmente en una especie de... quizás Frankenstein es un poco fuerte la palabra, pero sí con muchas distorsiones. Y los problemas fiscales con las provincias, el reparto, en la reforma de la Constitución se suponía que teníamos que tener una nueva coparticipación, seguimos esperando, la falta de estrategia común agravaron todo el problema y no hay coordinación nación, provincias, municipios y se ha hecho realmente en ese sentido, sí, volviendo a esta palabra, Frankenstein, un problema grave, ¿no? El esfuerzo de fiscalización en la recaudación nacional cae en la nación, pero después se coparticipa una buena parte. Entonces, de alguna manera, también las provincias tienen un efecto free rider. O sea, ellos tratan de buscar recaudar sus impuestos, los impuestos propios de las provincias, pero no ayudan a la nación. Tenemos múltiples exenciones impositivas, regímenes específicos que hacen más complejo y más regulaciones, más parches, más normas, etc. Y solo para cerrar y para mostrarle que no es solo un problema de a qué taxamos, sino que después la asignación de la recaudación nacional es muy compleja y simplemente les dejo esta imagen del laberinto de la coparticipación y acá se entiende en parte por qué no solo modificar esto va a ser muy difícil, sino que además se necesita que todas las provincias apoyen y esto es muy complejo. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Bueno, gracias, Lorenzo. Pablo, ¿cómo se inserta esto en clave social y política, ¿no? ¿Qué pasó en estos últimos años y dónde nos encuentra? Bueno, primero, gracias. Buen día. Es un placer estar acá. Gracias por el espacio. IDEA es algo muy parecido a un hogar, así que es un placer estar con Lorenzo. Es difícil después de Lorenzo siempre, pero el tema de impuestos está como muy presente. Es como que hay pocas cosas muy presentes todo el tiempo en el argentino medio y uno de los temas que ganó presencia en el último tiempo, sin lugar a dudas, es el tema de impuestos. Y cuando digo que está presente es porque la mayoría de los argentinos, de alguna manera, lateralmente, conversa sobre impuestos y lo que han logrado los 40 años es que vos vas cohabitando conversación sobre conversación. Es como que no ganás claridad. Entonces, cuando lo que no abona la claridad, termina abonando a la confusión. Si uno observa toda la conversación de los argentinos, sea en miradas cualitativas, en redes, en lo que a ustedes se les ocurra, se encuentran con esto, que es que al argentino le parece un tema, y no es menor esto. Nosotros hablamos muchas veces de la presencia, los que conocen de semiótica dicen la presencia semiótica, o sea, la cantidad de significado que tiene un concepto. Bueno, primer dato, los impuestos significan cosas para el argentino medio. Esto que parece una novedad no lo es, porque la mayoría de las cosas sobre las que hablamos nosotros todos los días no tienen presencia. Y no estoy hablando bien de nosotros, ¿no? Estoy diciendo que muchas veces hablamos de cosas que no se entienden. Y lo interesante del tema de impuestos es que se habla mucho pero no se entiende. Hay una confusión tremenda que se explica por
sin lugar a dudas, 40 años de una conversación, muchas veces que se tensa por distintos argumentos, que nos deja, por ejemplo, en esto. Digamos, en una mirada que no solo mencionan lo de que es muy alto, que es caro, también se habla de robo, también algunos hablan de la necesidad de los impuestos. O sea, es algo que está cruzado por la actitud política de cada argentino, pero también por la sensación de que es algo que genera un problema. O sea, si yo tuviese que calificar cómo conversa el argentino medio sobre los impuestos, diría, che, lo pone en la cajita de los problemas, ¿no? Si tratamos de simplificar, es una cajita muy llena, ¿no? Es una caja que no le podemos poner tapa, ¿no? Y los impuestos están ahí todo el tiempo. No es Argentina, es la región. Imagínense que en toda la región, esto es Latinobarómetro, en toda la región más de un cuarto asume, o sea, expresa fehacientemente, que en el último tiempo, bueno, trató de hacer algo para tratar de sortear, por decirlo de alguna manera más generosa, algún impuesto que le estaba tocando la puerta, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Y si eso vamos a la Argentina, vieron que nos gustan los rankings, ¿no? Como somos campeones del mundo, tenemos mucha inflación y estamos terceros en la región en los que asumimos que cuando nos tocó la puerta algún impuesto dijimos no hay nadie, ¿no? Esa cosa. Entonces, de alguna manera, el impuesto está, la conversación del impuesto está dando vueltas todo el tiempo en la Argentina, en el argentino medio, y le suma mucha complejidad a esto, que para mí no es menor, que se los quería traer porque tal vez es lo que termina de explicar por qué tenemos un problema con los impuestos. Lorenzo explicó muy bien por qué tenemos un problema en materia económica. Con mucha generosidad dijo, no sé si es un Frankenstein, en la última gráfica te muestra que es una familia de Frankenstein, digamos. Necesitamos un contador, ¿no? Necesitas más de un contador. Pero de fondo hay algo que explica por qué la conversación sobre los impuestos genera un problema, lo ponemos en la cajita de los problemas, y tiene que ver con que vos multiplicás por 20 la presencia o el tipo de respuesta. En los impuestos depende de lo que digas. La mitad de los argentinos siente que el impuesto sirve para redistribuir cosas. Entonces vos decís, bueno. Ahora, si vos decís, che, ¿los ricos tienen que pagar más impuestos? ¿Qué creen que dicen los argentinos? Sí, obvio. 7 de 10 argentinos dicen, obvio, son los ricos los que tienen que poner. Ahora, si solo le hubieses preguntado si había que bajar impuestos, 9 de 10 argentinos dicen que hay que bajar impuestos. No se puede todo junto, hermano. Como, elegí qué Argentina querés. Pero yo no estoy diciendo que el argentino no entiende lo que pasa. El argentino entiende perfecto lo que pasa. Y lo que pasa es que existe una contradicción enorme. El Frankenstein genera una contradicción enorme. 40 años de contradicciones te da una contradicción enorme. Entonces, lo que quiero decir es, el argentino medio entiende que el impuesto es parte del problema, lo que no sabe es cómo solucionar la Argentina con ese problema, y conversa todo el tiempo tratando de entender quién tiene que solucionar el problema. Claro, yo no quiero hablar de coyuntura porque no es lo que acá nos convoca, pero la coyuntura tal vez, en vez de ayudarnos, nos complica más, porque la Argentina hoy está discutiendo impuestos. Nos podemos juntar acá dentro de 2 años. Vamos a discutir algo muy parecido. No soy muy optimista, digamos, en términos de si vamos a poder resolver la conversación en el corto plazo. Pero lo que sí me queda claro es que este nivel de contradicción explica a la Argentina en sí mismo. Los impuestos explican a la Argentina en sí mismo. Lorenzo dijo algo que no es menor. La Argentina, en muchos aspectos, tiene algo que es tan gracioso como doloroso, que es que no hay nada más permanente que lo transitorio. ¿Hace cuánto que están los impuestos transitorios? Y no sé, capaz que nos encontramos, yo dije dentro de 2, capaz que nos encontramos dentro de 20, vamos a estar un poquito más grandes, y capaz que seguimos hablando de esos o de otros transitorios que pusimos este verano, digamos. Entonces, de fondo, los impuestos resumen 2 aspectos de la Argentina que creo que tenemos que revisar cómo los conversamos. Uno es, insisto con esto, que no hay nada más permanente que lo transitorio, y lo segundo, que hay un dilema en la Argentina, que es un dilema que nos permite no resolver las cosas. Vieron que muchas veces lo que más buscamos es ganar tiempo. Porque vos cuando ganás tiempo en la cajita de los problemas, lo que haces es perdés tiempo. Pero hay como un falso juego de qué nos pasa con el tiempo. Nos pasaba con esto de, vuelvo a lo anterior, nos pasaba con esto de que pensamos que ganamos cuando en realidad estamos perdiendo. O sea, cada vez que no abrimos la puerta, estamos perdiendo, pero en realidad, claro, perdimos también cuando abrimos esa puerta y como decía Lorenzo, en una pyme, si abrís todas las puertas, la tenés que cerrar literal. Entonces, de fondo, este es el dilema. Entonces yo les decía 2 cosas para cerrar y que conversemos. Una es, los impuestos representan que lo transitorio se convierte en permanente en la Argentina solo cuando es malo. Solo cuando es malo. Y lo segundo
es que hay un dilema que en la Argentina no nos animamos a resolver, que es, che, tenemos problemas como muy estructurales, pero el día a día nos mata. Entonces no podemos discutir lo estructural porque tenemos que discutir el día a día, cuando en realidad tal vez también nos podremos decir que tenemos problemas en el día a día muy graves porque no discutimos lo estructural. Esa es la conversación que el argentino medio tiene, entre otras cosas con impuestos, que no sabe cómo resolver y que depende cómo se lo digas, te va a responder de determinadas maneras. No hay que enojarse con la contradicción del argentino medio, hay que entenderlo porque de fondo lo que entiende es ese Frankenstein que le toca la puerta y que al final, con mucha salud, entiende que lo mejor es cerrarle la puerta y resignifica lo que es ganar y lo que es perder en su cotidianeidad, cuando al final de fondo nos queda esta Argentina de los problemas estructurales y que de alguna manera le esquivamos y seguimos haciendo que aquello transitorio se convierta en absolutamente permanente. Muchas gracias. Bueno, esperanzador. Excelente. Bueno, invitarlos a todos si tienen preguntas nada, las puedan ir acercando a las chicas, como decían. Me quedo con esta idea que decías, Pablo, de la tensión entre el corto plazo y el largo plazo, ¿no? Acá es como que estamos haciendo la mirada de los 40 años de democracia y tratamos, digamos, claramente la agenda tributaria tiene una visión de largo, pero en el corto quizá nos consume la urgencia y sobre todo al político, al funcionario que tiene que tomar decisiones y pareciera como que la conversación no ayuda a esa toma de decisiones. ¿Qué debería pasar para abordar esto en profundidad, digamos, o con seriedad, como trazar una agenda seria de largo plazo respecto de la agenda tributaria? Mira, sin lugar a dudas que vos necesitas muchos buenos gobiernos para tener una mejora en la agenda. Entonces, de fondo, lo que creo que hay que repreguntarse en la Argentina, y posiblemente en la región, pero estamos hablando de la Argentina, es qué significa ser buen líder en la Argentina. ¿Qué significa ser buen presidente de la Argentina? No quiero sumar más pesimismo, pero si se lo preguntás a los candidatos a presidente y candidatas, posiblemente las respuestas no abonan mucho a esto. Y si lo abonan y le haces un doble clic, al final no terminan respondiendo esto. Entonces, para mí de fondo es resignificar qué significa liderar para construir ese largo plazo. Y de fondo, otra cosa no menor, que acá yo sí veo atisbos en algunos liderazgos, que posiblemente el 11 de diciembre estén en la Rosada, que es esto de si somos capaces o son capaces de tender un puente para que lo cruce otro. La única manera que empecemos a saldar ciertas conversaciones en la Argentina, entre otras, por ejemplo, la impositiva, es que más de uno empiece a tender un puente que lo cruza otro. Eso se va a aparecer en Argentina con una conversación de largo plazo. No nos pasó en los últimos años. Tuvimos tensión, tuvimos algunos momentos que sí, algunos momentos que menos. Pero de fondo me parece que esa es la conversación de la Argentina. Cuando uno escucha a quienes quieren acceder al gobierno, hay momentos en los que parece que entran en esta conversación. Y me parece que esa es la gran expectativa, digamos. Que de fondo, quien ocupe la Rosada desde el 10 de diciembre, tenga esa capacidad, si querés, esa generosidad, cuando en realidad debería ser la absoluta conveniencia. Porque al final solo van a ser buenos presidentes o presidentas si en el tiempo terminaron siendo buenos presidentes o presidentas y si fueron capaces, insisto, de empezar a tender puentes, bueno, no digo tender un puente, empezar a tender puentes y que los crucen otros que tal vez ni conozcan quiénes son. Bien. Y Lorenzo, algo que también me quedaba de tu presentación, yo no soy economista ni mucho menos, parece ver como una especie de juego de huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué viene primero? ¿El déficit o reducimos los impuestos para que se pague mejor? ¿Es una condición suficiente una reforma tributaria? Porque también vos decías, le pedimos a un montón de cosas, ¿no? A la corrección de la macro y este contexto de crisis, ¿le alcanza con una reforma tributaria o por dónde arrancamos? Bueno, ahí sí yendo a la coyuntura, te digo, no, hoy la situación, como te decía, hiperinflación, salida de la convertibilidad, estallido de la convertibilidad y esta crisis. O sea, estamos hablando de una situación de crisis de magnitud, ¿no? Pensar una reforma tributaria profunda, consensuada, una política de Estado en este momento es muy difícil. Y quizás yendo a por qué tantas crisis y de magnitudes importantes, yo creo que hay algo intrínsecamente en el argentino quizás
por los derechos que quiere, por lo que digo, todos quieren que en un sentido más gasto público, hasta hace poco en el sentido de que más demandas sociales, que se cubra esto, que se cubra un tratamiento de fertilidad, que era esto, que era prepaga, que digo, del Estado, que hay toda esta demanda y somos los número uno en demandar, pero después a la hora de poner los impuestos, no, para que hay que subir. Claro, y yo creo que de fondo, cuando vos ves tantos déficits, ¿qué son los déficits gemelos? Uno es déficit del sector público, el sector público gastando más de lo que tiene. ¿Y qué es la cuenta corriente? Que el sector público y el sector privado gastan más de la cuenta. Y sobre todo cuando hay atraso cambiario. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar ese viaje afuera, o sea, el argentino está avivado de esto. Entonces, hay de fondo creo que hay un tema de restricción presupuestaria que no se termina de entender. Si no, no tendríamos tantos déficits gemelos, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay muchas demandas sociales, había que salir en 2001 con plan jefes, había que hacer esto, había que hacer lo otro, pero también después caemos en la falta de políticas públicas, en la falta de planeamiento, en que lo urgente es lo único que existe, no hay agenda estructural. Y yo, justamente, acotando un poco lo que decía Pablo, estaba pensando, ¿cuál fue la última política pública en la Argentina? Que trascendió a varios gobiernos. Para mí, vaca muerta. Empezó Kicillof, siguió Macri. Bueno, hoy, con el gasoducto Néstor Kirchner, que se está haciendo una ampliación, se terminó la primera fase, en un contexto crítico, digo, sin dólar en Argentina, con problemas sin posibilidad de financiamiento, pero fíjate que ya este invierno, pero sobre todo el próximo invierno, no va a haber que importar ni gas licuado muy caro por barco y probablemente tampoco de Bolivia. Entonces, esto que quizás hace 10 años se hablaba, bueno, mirá, la industria, me acuerdo de Pablo Roca diciendo la industria tiene una ventaja competitiva acá porque va a tener gas barato, hace 10 años decía. Bueno, es la única en los últimos 10 años, ¿no? Y bueno, entonces esta dicotomía de lo de ahora, la coyuntura, los problemas, la emergencia versus lo estructural, ¿no? Y la falta de políticas públicas es un gran problema y creo que es esto, ¿no? Es como tender puentes a través de distintos gobiernos. Y mirá que tuvimos, digamos, la grieta kirchnerismo, antikirchnerismo, y vaca muerta, Kicillof empezó como ministro de Economía con el acuerdo con Chevron, Macri lo siguió, Alberto lo siguió y es una realidad. O sea, ahí, en esa, nos pusimos de acuerdo y salimos por adelante. Excelente. Y Pablo, ustedes de Isonomía van teniendo un poco una lectura y una información, encuestas y demás. Y el tema de los acuerdos que dice Lorenzo es algo que se habla mucho, ¿no? Es algo que también trabajamos en IDEA. ¿Ves que hay espacio para los acuerdos y entre quiénes, no? Es como un tema, ¿no? Porque la respuesta es sí, pero ves el resultado de las elecciones y la respuesta es parte de la contradicción. Y acá la contradicción es otra, en realidad. Bueno, la palabra no es contradicción, pero al final los argentinos cuando vamos a votar, votamos entre lo que hay, digamos. Entonces la discusión no resuelta, no la resuelve el poder primero, digamos. Claro, uno diría, bueno, pero pará, si hay tanta demanda, si hay uno que se aviva, dice, che, pará, hay demanda, entonces ahí también hay tensión, digamos. Entonces el problema es más grave, porque hay consenso en el argentino promedio de que los consensos son necesarios. Lo que también hay es mucho cansancio. O sea, hay consenso en el cansancio y en el enojo. Entonces hay un deseo de castigar también. Te voy a decir, che, pero ¿cómo nos cuidamos? ¿Castigamos o bueno, y estamos en esa tensión, si querés, que no lo vamos a resolver en esta elección. Está claro, ya, ¿no? Está claro, no lo vamos a resolver en esta elección. Sale como sale, no lo vamos a resolver en esta elección. Lo que también es cierto, para tratar de poner un poquito de optimismo, es que yo creo que esto que nos trajo hasta acá está roto. O sea, no pone más presidente, pone este que viene. Ya está, no. Entonces, la pregunta es qué viene después. Uno tiene la tentación de pensar que cómo nos vamos a perder la oportunidad de hacerlo peor, ¿no? Digamos, como... Che, ¿lo podemos hacer peor? Sí, dale, como fuerza, con convicción. No, bueno. Yo creo que el poder está más acorralado que antes. Y creo que le sobró esta elección. No sé qué va a pasar. La verdad no tengo ni idea. No crean muchos en las encuestas, digamos, pero... Me da la sensación que esta es la última de este proceso en donde se dirimió por el espejo, por lo que no es. ¿Podemos ir a un esquema peor? Sí, es una posibilidad. Yo tengo optimismo de que el argentino va a hacer tanta fuerza para que el poder entienda que su negocio ahora sí es la búsqueda por ahí. Porque también siento que por conveniencia lo va a hacer. Porque se va a dar cuenta que eso no va a dar tanto rédito.
Pero me parece que ese partido está recién empezando, digamos. Que nos falta tiempo para empezar a discutir el largo plazo en la Argentina. Y bueno, me parece que ese es el desafío. Bien. IDEA también tiene un espacio muy grande de representación de las pymes. No somos solo grandes empresas las que participamos, sino que hay una fuerza muy viva ahí en ese sector. ¿Ustedes dirían que este tema nos atraviesa por igual a toda la estructura empresaria de la Argentina o hay más perdedores en la pecera, digamos? Yo creo que sí, la gran diferencia es la espalda, ¿no? O sea, digo, que una pyme el 105 se lo lleven los impuestos de las ganancias, te habla de inviabilidad económica, ¿no? Por la presión impositiva. Que en general las empresas más grandes tienen espalda, tienen otros instrumentos, y justamente son grandes porque han tenido rentabilidad en el pasado, han crecido, se han expandido, se han consolidado, tienen más resortes. También son las que tienen que sí o sí, son más fáciles de fiscalizar, tienen que estar, digo, a la regla. En todo caso será bueno ver cómo encontrar un esquema legal para pagar menos, ¿no? Pero legal. Y las pymes no, realmente es una situación muy compleja. Y después pasa esto, que si un tercio de la economía informal, en parte vos decís, bueno, está bien porque quieren ganar más, pero en parte es por subsistencia. Ese dato del doing business, a mí yo cuando lo vi dije, wow, o sea, y todavía me lo recuerdo, con tantas cifras y números que hay que acordarse de la economía argentina, todavía me lo acuerdo, pero es un punto muy grave porque la capacidad de las pymes de resistir de todo esto, digo, también una empresa grande puede tener un muy buen buffet de contadores, pueden encontrar ahora una pyme que tiene que casi que el dueño está haciendo todo a pulmón, necesita dos contadores para importar, ¿cuánto necesita? ¿Cuánta gente necesita? Comercio exterior. Se empiezan a acumular cosas que cuando vos no tenés espalda, te terminan comiendo la rentabilidad y la viabilidad económica. Costos, claro. Ese es el gran problema, me parece. La gran diferencia. Digo, el esquema es el mismo, ¿no? Pero la espalda es muy distinta. Tres cosas chiquitas sobre eso. Lo primero es, sin lugar a dudas, la mirada de la ciudadanía es muy distinta según los tamaños. En general, digamos, y es básicamente porque uno se siente representado, digamos, en ese trabajador que da trabajo, ¿no? Que es la pyme. Es esto del el dueño que estaciona su auto, ¿no? Que conoce los nombres de sus empleados. Entonces eso cambia en las distancias. Una mirada, si querés, como justa con eso, injusta con lo otro, pero eso sucede y sucede cada vez más. Lo segundo, quiero contar algo muy chiquitito. Escuchaba una entrevista de una empresa familiar muy grande, es una pyme muy grande, tercera generación, un chico de nuestra edad. Hay consenso. Hay consenso. Sí, Un chico de nuestra edad, que le pregunta, el periodista le dice, bueno, ¿qué cambió de la empresa de tu abuelo a la que tenés vos hoy? Es una empresa que se multiplicó tecnología y demás. Y el pibe dice una cosa que para mí es muy interesante. Dice, mira, lo que más cambió, yo me acuerdo cuando yo era chico, yo estaba en la mesa con mi papá y con mi abuelo, venía una vez por mes el contador con carpetas y muchos papeles, y me acuerdo que tomábamos mate todo el día, pero era como el día del contador. Dice, y la oficina más grande la tuvo mi abuelo y la tuvo mi papá. Yo la oficina más grande la tienen los contadores en la oficina. Entonces, segundo punto sobre las pymes. Y tercero, y acá voy a volcar todo mi optimismo, esto es todo lo que tengo. Qué miedo. Este es el 100% de mi optimismo. Hay una cosa que el argentino medio ve entre el sector privado y el sector público como algo que los une y no es bueno, que es esta sensación de la corrupción, ¿no? Digamos, las corrupciones son distintas, pero hay una diferencia, ese es del lado negativo, pero del prisma positivo sí hay una diferencia no menor, que es que aquel que ve cosas buenas en el Estado en general ve la capacidad de sanar el presente, esta idea de la ayuda, ¿no? Como si hay hambre, el Estado. Ahora, en el lado positivo del sector privado, lo que ve es la generación de empleo y la construcción de futuro. Si me quedo con el lado negativo, me quedo con el puente que los une, que no es bueno. Ahora, si me quedo con el lado positivo, lo que se ve es ayuda al presente y construcción de futuro. Y acá la pyme, pero también la grande, como una construcción de muchas pymes, tiene como un valor fundamental. Si nosotros podemos lograr poner eso en valor, sin lugar a dudas que en la construcción de una Argentina en la que discute el largo plazo, te tiene de protagonista positivo. Espectacular. Estamos casi a tiempo cumplido. Les propongo hacer cada uno una reflexión final cortita, sin 200 caracteres, con lo que querríamos que se queden para darle contexto de vuelta a la discusión que van a tener técnicas sobre impuestos durante el resto del día.
En materia impositiva, las anomalías que tiene el sistema, esta especie de telaraña, y un poco, bueno, debido a todas estas emergencias, crisis que tuvimos en el pasado, es el producto de este esquema tan complejo en el que tenemos que sobrellevar individuos y empresas en la Argentina. Bien. Yo trato de categorizarlas, yo trato de poner cosas en cajitas todo el tiempo, y se imaginan lo que es mi vida, ¿no? Pero... Y una vez un cura amigo me dijo, yo le hablaba de las cosas importantes, no sé cuánto, me dijo, pará, como, todo lo que me estás diciendo es importante, pero hay dos cosas que me dijiste que son trascendentes, es como separalas porque, como si no, las igualás. Entonces yo creo que hay un montón de discusiones importantes, pero hay algunas que son trascendentes y son todas las que buscan largo plazo. Entonces lo que digo, lo que van a discutir todo el día de hoy, pero lo que IDEA discute ayer, mañana, todo el día, es de lo trascendente. Y lo más injusto está en lo trascendente, porque decís, che, ¿qué rédito hay? Digamos? Porque a veces parece que estamos hablando solos. Yo lo que creo que el desafío es seguir hablando e ir ganando como pequeños metros de conversación de lo trascendente de largo plazo, porque, insisto, si nosotros logramos romper ese dilema, que los problemas de hoy los solucionamos discutiendo las soluciones de mañana, creo que va a haber Argentina sin lugar a dudas. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Un lujo haber tenido estos pocos minutos para escucharlos y bueno, damos pie al próximo panel. Placer. Gracias. Gracias.